Amigos, tanto gusto poderles saludar a esta hora del día. Mi nombre es William RM, por medio de Estudio 10 TV, tu canal online, esta plataforma que está a toda su disposición, a su completa disposición. Y en este su programa de Actualidad TV vamos a conversar acerca de los valores y principios. Y para eso se encuentra nuestro buen amigo don Mario Machado, vía Stringer. Y tenemos un tema bastante interesante, bastante importante, valores y principios en la persona. Así que pues le damos la más cordial bienvenida a don Mario Machado. Él es psicólogo y teólogo. Don Mario, ¿qué tal? Tanto gusto. Muchas gracias, William. Gracias por tu invitación. A usted por acompañarnos. Don Mario, primero que todo definamos qué son valores y principios. Yo entiendo que los valores son características que debe tener una persona para guiarse en un comportamiento positivo ante la sociedad. Bueno, es muy importante tener presente que los valores, que los principios a los que nos referimos a nivel social están muy determinados por la cultura. Entonces, eso es relativo a la cultura. Ahora, cada cultura piensa o cree que sus valores y principios son los únicos o son los verdaderos, que son inamovibles, que son los mejores en algunos casos, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, eh, eso tenemos que tenerlo claro, porque si no entramos en una serie de confusiones muy grandes. Debemos vivir en sociedad, eso es un hecho. Entonces, para vivir en sociedad, tenemos que de alguna manera controlar, por así decirlo, nuestros impulsos, nuestros, incluso nuestros deseos también, ¿no? Porque no podemos crear una sociedad si nosotros no nos controlamos en nuestros impulsos, deseos, porque cada quien haría lo que se le da la gana y eso haría que fuese imposible socializar. Entonces, en cada cultura, en cada sociedad, existen valores y principios. ¿Para qué? Para que esa sociedad pueda amalgamarse eh, y se pueda dar la convivencia social. Entonces, cada sociedad, conforme a la luz de su cultura, va creando y a veces transformando también esos valores, esos principios, eh, para regir de alguna manera la conducta de sus miembros. Por ejemplo, no sé, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, existen leyes. Las leyes, el sistema judicial, todo el cuerpo de leyes que existe en nuestra sociedad, está creado con el fin de preservar el orden. Entonces una persona que se enoja con otra persona no puede tener el deseo de matarla, pero, pero sabe que si la mata va a tener que pagar una consecuencia. Una persona puede tener el deseo de tener algo por ahí que le gusta, pero tiene que tener cuidado porque no lo puede robar, no se lo puede apropiar porque si no más. Existen normas sociales que nos permiten convivir como sociedad. Entonces, eh, hay principios básicos que si nosotros eh, no los tenemos en cuenta, pues sería un caos. Como por ejemplo, algo tan básico como el derecho que yo tengo a vivir, pero al mismo tiempo eso me da el deber a mí de respetar la vida de los demás, ¿no? Entonces es un derecho, pero también eso es un deber, ¿no? El respeto de la vida de los demás. Yo tengo el derecho a tener lo mío, mi propiedad, pero tengo que tener el respeto por la propiedad de los demás.
Entonces, esos valores nos van, de alguna manera, formando desde la cuna, ¿no? Para que nosotros podamos llegar, cuando adultos, a decir, bueno, somos personas sociales, que podemos convivir, que podemos aportar a la sociedad, pero ¿qué pasa si esos valores no los respetamos? Bueno, viene el caos, ¿no? Si yo no lo respeto, viene el caos para mí, ¿verdad? Porque la misma sociedad me va a castigar a través de la ley. ¿No? Una persona sin principios, sin valores, pues simplemente es una persona que podríamos decir tiene un comportamiento perverso. ¿Eh? ¿Por qué perverso? Porque desde la psicología la perversión es cuando no se acepta el respeto por la ley, por los límites, podríamos decir también por los valores, por los principios que rigen una sociedad. Entonces la perversión es algo que no va a respetar que los límites, un hasta aquí, por ejemplo, sino que la persona perversa va a tratar siempre de salirse con su deseo, con lo que se le da la gana, por así decirlo, eh, sufra quien sufra. Y no le va a interesar el sufrimiento de los demás. Una persona sin valores, sin principio, solamente puede ser una persona que no tiene empatía, capacidad de respetar a los demás. Fíjate qué interesante que aún dentro de los animales, el reino animal, digamos, una manada de lobos, hay reglas, ¿no? No son escritas, no están en una constitución, pero hay reglas. ¿No? Los lobos jóvenes no pueden comer antes que el alfa de la manada, ¿no? ¿No? Es el primero, ¿no? Los más fuertes, los más viejos, luego los lobos más jovencitos, luego los lobeznos, ¿no? En fin, lo mismo pasa entre los leones, ¿no? Tienen sus reglas, sus normas, y así podemos ir dándonos cuenta que es interesante cómo las reglas existen, los valores existen. Eh, Sí, señor. eh, por ejemplo, en nuestra cultura podemos decir, bueno, no está bien matar, pero hay otras culturas en este momento que pueden decir, bueno, en el nombre de mi Dios, yo puedo matar a los que no pertenecen a mi credo o a los que no se dignan a honrar a mi Dios. Existen gente así hoy en día, ¿no? Este, que creen que tienen el derecho y hasta el deber de matar a los infieles. ¿Quiénes son los infieles? Bueno, aquellos que no comulgan con sus creencias religiosas, ¿verdad? Entonces, para nosotros puede ser algo detestable, algo reprochable, pero para ellos no, ¿verdad? Para ellos es un valor, Sí, señor. ¿no? El Estado Islámico comenzó a crecer con esas filosofías, ¿no? Y comenzó a hacer desastre en Medio Oriente, ¿no? Mm. ¿Recuerdas aquellos años cuando comenzó el Estado Islámico y tomó Irak, Siria y otros países y hacían cosas atroces, ¿no? Si tú tenías que aceptar su religión, de lo contrario, simplemente podían matarte, ¿no? Corrías el riesgo que te mataran. Y ellos pensaban que lo hacían para Dios, ¿no? Como Con fe, que eso por era un decirlo de alguna valor, forma. digamos, ¿no? Sí. O que un miembro de ellos se inmolara en un supermercado, en un mall,
volándose en mil pedazos, ¿no es cierto? Y matando un montón de gente, ¿no? Entonces era aclamado como un mártir, como un héroe, ¿no? Y son cosas que lamentablemente hasta el día de hoy se ven, ¿no? Don Mario, vamos a tocar aquí algunos conceptos también que me gustaría que los televidentes pudieran tener también bastante claro. Por ejemplo, conceptos como la solidaridad, conceptos como la lealtad y algunos otros conceptos que vamos a ir tocando. eh, por ejemplo, algo muy importante, el concepto del amor. ¿Qué le parece si conversamos un poco acerca de este concepto sobre la solidaridad? Bueno, nuestra cultura está regida, es una cultura judeo-cristiana, está regida por principios, de alguna manera, que se basan, eh, eh, casi, toda, casi todos los países occidentales eh, vienen de una tradición judeo-cristiana. Y hoy por hoy, pues podemos decir que tenemos raíces que se extienden a los conceptos bíblicos, ¿sí? Y también neotestamentarios, ¿no? Eh, Basándonos en eso, podemos decir que muchos de nuestros valores y principios eh, se refieren a conceptos bíblicos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Eh, es interesante que Jesús viene al mundo y revela una faceta de Dios eh, eh, como un padre bueno, un padre amante, un padre que cuida, ¿sí? Que era una idea que estaba un poco o muy oculta en aquel momento, ¿sí? Entonces, podemos decir que desde el Nuevo Testamento, todo eso que tú mencionas como la solidaridad, la lealtad, son principios bíblicos que nos llevan a pensar que la solidaridad como la lealtad son actitudes de consideración de los demás. Como diría Jesús, ama a tu prójimo como tú te amas a ti mismo, ¿no? Interesante, ¿no? Porque ese puede ser un principio básico para formar una sociedad diferente. Ahora, que seamos una cultura, que seamos sociedades, las occidentales, con tradición judeo-cristiana, no significa que la vivamos plenamente, ¿verdad? Pero bueno, venimos con esas raíces. Yo creo que tenemos que rescatar mucho de esas raíces judeo-cristianas que nos llevan a principios como la benevolencia, ¿no? No podemos trabajar lo que es el concepto de lealtad, solidaridad, si no somos benevolentes. Y tenemos que comenzar por ser benevolentes con nosotros mismos. Jesús lo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay personas que se autodesprecian. Hay personas que tienen tan baja autoestima que se ven muy poca cosa. Entonces, ¿cómo pueden valorar a los demás? ¿Eh? Entonces, qué interesante que tenemos que sanarnos, porque lo que hoy estamos viviendo a nivel de sociedad es una gran falta de solidaridad, de lealtad,
es cierto, no? Los unos con los otros. Más bien estamos viviendo como sociedad cosas que están deteriorando nuestras sociedades. ¿Por qué? Porque si nosotros no caminamos construyendo con base en la benevolencia los principios de lealtad, de benevolencia, ¿no? Caemos en ese hoyo oscuro que es el egoísmo. El egoísmo es como un gran imán, ¿verdad? Que nos quiere absorber, atraer poderosamente. Si nosotros no trabajamos el principio de benevolencia, de solidaridad, ¿sí? De lealtad, de amor, caemos en el egoísmo, ¿no? Que no es amor a uno mismo, sino que es ya más bien el egoísmo sería como dar rienda suelta a ese lado oscuro en nosotros, ¿no? Todos tenemos un lado que debemos conocer, que es un lado oscuro, ¿eh? Y eso también, en sentido bíblico, es a tener en cuenta. San Pablo dice, ay de mí, porque muchas veces lo que quiero hacer, no lo puedo hacer, hago todo lo contrario, ¿no? Y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Qué me está pasando? Bueno, ¿m? A veces tenemos un lado oscuro muy desarrollado, un lado oscuro que nos domina, que nos controla, ¿eh? Caemos en hacer nuestros caprichos, en nuestro egoísmo. Entonces, construir una sociedad de esa manera es muy difícil, porque viene el caos, ¿no? Viene la destrucción. Entonces, construir una sociedad con principios y valores comienza por uno mismo. Partimos de la benevolencia, partimos del amor hacia uno mismo. ¿Quién soy yo? Yo no soy mi nombre, yo no soy mi cuerpo, yo no soy el país donde yo nací. Yo soy más que eso, ¿verdad? Desde el punto de vista bíblico, podemos decir, nosotros somos, pues yo soy luz, yo soy espíritu. Jesús dice, Dios es espíritu. Dios es espíritu, ustedes son espíritu, el reino de Dios está en ustedes. La imagen, la imago, no se refiere al cuerpo, ¿verdad? Sino al espíritu. Somos, de alguna manera, una extensión de la divinidad. Eso es lo que tenemos que tener presente y que hemos perdido, lamentablemente, ¿no? Y como sociedad hemos caído en valorar lo que tenemos, qué sé yo, la imagen, ¿m? Los títulos, la apariencia, sobrevaloramos el cuerpo a una dimensión escalofriante porque todo es la imagen corporal, ¿verdad? Toda la imagen del carro que tú tienes o de la casa que tú, ¿no? Todo eso hay que tener cuidado, ¿no? Porque estamos al revés, viviendo al revés. No te escucho, William. Tal vez estabas hablando y yo no te oía. Ajá, Sí, ok. ajá. Bueno, hay otros tres conceptos, don Mario, que son importantes, me parece a mí, como la igualdad, la justicia y algo también muy importante, la amistad. Ok. Con respecto a esos valores y principios, eh, cuando hablamos de valores y principios, es decir, nos referimos a las bases que sostienen Sí, nuestra sociedad, ¿cierto? ¿No? correcto. O que deben, o los ejes que deben dirigir, regir
nuestra conducta en sociedad. Tú mencionaste, repetime esos tres que mencionaste. Sí, la igualdad, la La igualdad, justicia bueno, y la sobre todo la justicia y la amistad. amistad. Sí, señor. Ok, la igualdad, fíjate qué interesante, ¿no? En el Nuevo Testamento se trabaja mucho acerca de eso. Todo gira precisamente en ese concepto de la igualdad. Y en el mundo lo que menos hay en este momento es ese principio. Ahorita yo le decía temprano a un paciente en un país que yo visité extranjero, pude experimentar por primera vez en mi vida el ser discriminado por, por la apariencia, ¿no? Como latino. Y qué sensación tan desagradable. Nunca en mi vida me había pasado una cosa así. Fue la primera vez. Pero también en ese país yo pude ver gente de ese país que por el color de su piel, por ser de raza negra, eran continuamente discriminados, ¿no? Entonces, la igualdad debe ser el principio o uno de los principios principales que deben regir nuestra vida y que nos deben ir de alguna manera mostrando cuánto tenemos que trabajar dentro de nosotros. Porque si yo me doy cuenta que para mí es difícil ver a otra persona como un igual, eso significa que yo tengo un problema, porque me creo más o me creo menos, ¿verdad? Si yo no lo puedo ver como un igual, más allá del color de su piel, de su apariencia, yo tengo que trabajar en mí mismo. ¿Qué me está pasando? ¿No? Cuando siento un impulso de discriminación hacia esa persona porque me siento superior, por ejemplo. ¿No? O el complejo sería al revés, ¿no? El complejo de inferioridad, que yo me siento menos. Yo decía hace un rato, el principio bíblico es que todos somos espíritu. Habitamos en un cuerpo, pero nuestra esencia es espíritu. Por eso, el principio de igualdad. La Revolución Francesa levantó esa bandera, igualdad y fraternidad. ¿Mm? Dos elementos fundamentales. Fraternidad, ser fraterno con otra persona, significa ser considerado. Te considero mi hermano. ¿Mm? La palabra fraternidad viene de hermandad, ¿no? ¿Eh? Entonces, la Revolución Francesa proclamó que los seres humanos somos iguales, pero lamentablemente en nuestras sociedades occidentales nos matamos unos a otros, nos discriminamos, nos hay hasta genocidios en nuestra misma mundo occidental que tiene sus raíces bíblicas, ¿verdad? Y aún así tenemos esa discriminación. ¿Por qué? Porque estamos alejados de los principios y valores fundamentales, que es precisamente el concepto de que todos venimos de una misma fuente, más allá de la apariencia, todos somos
espíritu, todos somos iguales, ¿no? Alguno podrá decir, bueno, no todos somos iguales, somos semejantes, está bien, podemos hacer un juego de palabras, ¿no? Porque un hombre no es igual a una mujer, hay una diferencia en su cuerpo, en su psiquis, pero lo que nos estamos refiriendo cuando yo digo igualdad, a que somos semejantes, somos una esencia, tanto hombre como mujer somos espíritu. Y más allá de la diferencia, hombre-mujer, ¿verdad? Tener presente que somos uno. Eso es lo que hemos perdido y así lo estamos pagando hoy en día. Hay mucho odio social, mucho rencor. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en países que crecieron supuestamente sobre principios y valores cristianos y que con el correr del tiempo su sociedad se deteriora tanto, 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 que lo que menos parece es que sus fundamentos o sus principios fueron de origen neotestamentario, por así decirlo, ¿no? Países donde hay eh, matanzas como las que vemos en Estados Unidos, por ejemplo, que tan una sociedad donde hay mucha gente tan dañada por el odio racial, casi siempre, ¿verdad? Tiene que ver la diferencia y el odio racial, ¿no? Esas matanzas que se dan, ¿qué significa? Bueno, que la sociedad está enferma. No podemos señalar a esa persona que entra a una escuela y mata a niños, profesores, no podemos señalarlo como el malo, porque no es el malo de la película. El malo de la película es la sociedad completa, es la sociedad que está mal, ¿no? Porque no es uno ni dos, son muchos casos. Como sociedades tan avanzadas que han crecido tanto en el ámbito científico, todavía siguen tolerando la discriminación eh, eh, racial, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿No? Y permitiendo, por ejemplo, en nuestra Latinoamérica todavía hay tantas divisiones que llevan a, a la guerra civil. Yo fui parte de un país que estuvo por muchos años en una guerra civil donde nos matábamos entre hermanos, entre Claro. argentinos, ¿no? Cuando yo estuve en el ejército a finales de los años 70, la persona, yo como soldado a la que le disparaba era argentino, Impresionante. o la gente que me disparaba a mí era argentina. Wow. Y cómo queda una sociedad después de eso? ¿Con cuántas heridas, con cuánto rencor, con cuánto enojo, con cuánta frustración? Sí, señor. ¿No? ¿Y por qué llegamos a eso? Bueno, precisamente porque no vivimos en esos valores, en esos principios. Y Se de ha a quedado poquito, mucho. sí, claro, la familia se va, el principio de familia eh, es precisamente la solidaridad, Ujú. ¿no? La lealtad, el compañerismo, Cierto. la benevolencia, ¿no? Yo puedo ser tu hermano aunque no seamos hermanos de sangre, pero tal vez podemos tener una relación más profunda que con nuestros hermanos de sangre, ¿no? Sí, 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 Y correcto. tal vez considerarnos más hermanos Claro. Sí. que con nuestros propios hermanos. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros hemos compartido vida, hemos estado juntos en las buenas y en las malas, y tal vez con nuestros hermanos de sangre, tal vez no, ¿verdad? Somos como extraños, por así decirlo, ¿no? Y bueno, fíjate qué interesante, ¿no? De alguna manera, la familia siempre va a existir,
Porque donde haya dos seres que de alguna manera se respeten, se amen, ¿m? Ahí pueden hacer una familia. Me refiero a que dos personas se amen con fraternidad, con benevolencia, con amor, Don Mario, ¿verdad? hay dos conceptos ya para ir terminando. Ok. Entonces, ese es un elemento importante, ¿no? Que debemos trabajar. En la medida que pasa el tiempo, nuestras sociedades se van a hacer cada vez más tecnológicas e impersonales. Lo que nos puede salvar es el principio de solidaridad. De alguna manera, buscar la conexión los unos con los otros, hermanarnos, acercarnos, ¿m? Como los hermanos de armas, por ejemplo, ¿no? Yo crecí en una cultura donde se menospreciaba a los judíos, ¿no? Donde yo vengo de un trasfondo, ¿verdad? Católico tipo fanático, ¿no? Y desde pequeñito yo oía que se hablaba mal de los judíos, ¿no? Cuando estuve en el ejército tenía compañeros judíos y me di cuenta que no eran ningunos monstruos, sino que eran seres como yo, ¿verdad? Y de alguna manera nos hicimos hermanos de armas. Hubo algo que nos unió, no solamente el uniforme, sino el hecho de estar juntos en momentos difíciles, en apoyarnos, en ayudarnos. ¿Ve? Entonces, tenemos que ir creciendo trascendiendo los prejuicios, ir más allá de nuestras limitaciones, de nuestros propios prejuicios, superando los mitos, los miedos, los temores, miedos y temores que hacen, por ejemplo, eh, que menospreciemos a los demás, ataquemos a los demás por ideas erróneas, tontas. Es como decir, nuestros vecinos son malos, entonces tenemos que invadirlos antes de que ellos nos invadan. Entonces, invadimos a los vecinos, ¿no? Y los vecinos dicen, pero ¿qué les pasa esto, no? ¿No? Y después, generaciones después, ellos nos invaden como venganza, ¿no? Y ahí sigue el odio, generación tras generación. Eso no es solidaridad, ¿no? Y Latinoamérica necesita unirse en solidaridad, en valores y en principios que giren alrededor de la solidaridad, no importa la religión, porque lamentablemente la religión también ha traído crímenes, épocas de desastres históricos, Sí. como la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, las guerras religiosas, las cruzadas, y no solamente los católicos, los protestantes también hacían barbaries, porque tú no eras el credo de ellos, entonces eras hombre muerto. Y ojalá que te mataran de una sola vez, sino más bien que te torturaban de la manera más horrible, ¿no? Entonces, tenemos que rescatar, para ir terminando, el concepto neotestamentario que trajo Jesús, del amor, del perdón, de que todos venimos de una misma fuente, todos somos luz, todos somos espíritu, la imagen del Padre, más allá de la raza, más allá si eres hombre o mujer, tener la mirada de Jesús, de benevolencia, de amor, de igualdad.
¿no? Solamente así podemos decir que algún día nacerá la justicia. Mientras tanto, no podemos hablar de que vivimos en una sociedad justa, no. Yo no creo que haya en el mundo una sociedad justa, aún todavía no. Pero a eso tenemos que apuntar, tenemos que caminar en esa dirección. Y solamente se hará si nos paramos en ese principio de solidaridad. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Comienza por amarte tú, por sanarte tú. ¿Por qué dañamos tanto a nuestra familia? ¿Por qué dañamos tanto a los demás? Porque no nos queremos. Tenemos que sanarnos. Yo trabajo mucho con adictos, con personas que han cometido daño a otras personas, que han hecho daño, que han cometido graves errores. Pero yo sé que todo ser humano se puede sanar. Se, hay una posibilidad de restauración, claro que sí. Pero esa persona tiene que comenzar por perdonarse a sí misma, tomar conciencia Ujú. que es un ser de luz. Sí, señor. En su interior es divinidad, ¿no? Perdonarse, vivir el momento presente y proyectarse al futuro, no importa lo que queda atrás. De esta manera, entonces, yo creo que nos queda este reto de poder construir una sociedad. Durkheim lo decía, ¿no? El gran sociólogo. Las personas, bueno, parafraseando sus palabras, ¿no? No es que lo decía de esta manera. Las personas no son malas, ¿verdad? No podemos señalarlas ni culparlas. Es la sociedad la que está enferma. Tenemos que hacer un alto y decir, tenemos que sanarnos. Y solamente a través de la benevolencia y del amor eh, podemos lograrlo. Muchísimas gracias y estamos para servirles. Mi nombre es Mario Machado, soy psicólogo, trabajo con personas con problemas de depresión, ansiedad, adicciones, también trabajo con parejas. Si ustedes quieren contactarme, mi teléfono es el 6207-7777. Ahí estamos para servirles y ha sido un placer. Muchas gracias.